Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos las gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nuestras familias. En esta mañana, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, Padre, para recibir esa palabra y la podamos atesorar en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero hablarte de fe. Si te diste cuenta, en la adoración empezamos con ese pequeño testimonio, ¿verdad? Que era de fe. Realmente a mí me dejó sorprendido cuando cuentan el testimonio, porque realmente este grupo de jóvenes no estaba haciendo nada para llamar la atención, aparentemente, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba moviéndose. Sabemos que el Señor trabaja de diferentes maneras. Entonces, cuando dice el testimonio de que la niña era sordomuda, pero algo llamó la atención de esta niña y se dirige hacia el grupo de jóvenes que están tocando música, entonces viene la niña y fue sana. Qué acto de fe, ¿verdad? De parte de la niña, porque de la señora ni en cuenta, ¿verdad? La mamá la llevaba y la señora ni sabía qué pasaba. Pero más sin embargo, cuando ella mira el milagro, llanto y llanto y llanto de felicidad, ¿verdad? Entonces, nosotros así también, dice la palabra que nosotros tenemos una medida de fe. ¿Cuántos creen eso? Amén. En Romanos 12:3 dice: digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muchas veces nosotros vemos en las personas la fe que tienen, ¿verdad? Y a veces decimos, wow, cómo sorprende la fe que esa persona tiene, yo quiero tener esa fe. Y lo podemos tener. Lo que pasa es que muchas veces nosotros debemos de disponernos y debemos de hacer ciertas acciones para poder tener. Entonces, en esta mañana, el pastor les ha estado hablando de batallas. La batalla de la pereza, que la semana pasada nos sorprendió realmente, que el espíritu de pereza, tal vez no exactamente el de pereza, ¿verdad? Pero sí la mayoría faltó. Entonces pudimos ver en el ambiente cómo obran estos espíritus, ¿verdad? Aunque a veces no hay que echarle solo la culpa a los espíritus, sino que a veces es el cansancio personal. Pero día a día es una batalla. Entonces, para poder nosotros tener fe, debemos de ser conquistadores. Y yo tengo aquí 4 conceptos de qué es conquista. Conquista dice que, número 1, es ganar mediante una operación de guerra, un territorio, una población. 2, ganar o conseguir algo, generalmente con esfuerzo o habilidad. 3, dicho de una persona, ganar la voluntad de otra persona. Y 4, lograr el amor de alguien, cautivar su ánimo. Aquí no está hablando de parejas, ¿verdad? Sino que estamos hablando como hermanos en Cristo. Entonces, ¿por qué les hablo de la conquista? Porque nosotros, desde el momento en que nosotros venimos a los pies del Señor y le dijimos, sí Señor, yo te acepto como mi Salvador, entramos en batalla contra el enemigo. Podemos ver que muchas personas, yo he conocido personas que les dice uno, las invita y les dice, miren, fíjese que el Señor transforma vidas, el Señor cambia las vidas, y nosotros somos un testimonio, ¿verdad? Pero hay muchas personas que dicen, ay, no sé, yo fui a los pies del Señor y nomás empecé a ir a la iglesia, me empezó a ir re mal. Me empezaron los problemas en mi casa, los problemas en el trabajo, todo me ha salido mal desde que empecé a ir a la iglesia.
¿Qué significa eso? Que nosotros no sabemos, ¿verdad? No nos enseñan desde el principio cuál es nuestro lugar cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Se nos dice, pasamos a ser hijos de Dios. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos princesas, somos príncipes y todo. Pero realmente no sabemos en qué estamos metidos. Y lo primero en lo que entramos es que entramos a batallar contra el enemigo, a batallar con todos sus principados, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Entonces, por eso el día de hoy quería contarles esto para que aprendamos. Vamos a ir a la palabra que es Josué 1, del 2 al 7. En la pantalla pueden ver, muchos se preguntarán por qué una cuna, ¿verdad? Al final se los voy a explicar. Pusimos ahí una cuna con su versículo. Entonces vamos a leer Josué 1, del 2 al 9. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escuchen bien el 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podemos ver que aquí hay promesa, ¿verdad?, de parte del Señor. ¿Cuántos tienen promesa de parte del Señor y todavía no se ha cumplido? Amén. Tenemos que esperar en el Señor. La verdad es de que si todavía no se ha cumplido, no es que no se vaya a cumplir, sino que simple y sencillamente agarrarnos del versículo 7, que dice: solo esfuérzate y sé muy valiente. Pero pone una condición: para cuidar de hacer conforme a la ley que le dio a Moisés. Que en este tiempo, recuérdense que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a saltar siempre en el capítulo 1 de Josué, versículos 16 al 18. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después oiréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando de nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. ¿De quién está hablando aquí? Aquí nos está hablando de la historia de Rahab. Casi nunca conocemos la historia de las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Pero así brevemente les voy a contar esta historia. Esto se trata
de los 2 espías que Josué mandó a la tierra de Jericó. Vienen estos 2 espías, entran a la casa de una ramera, dice, ¿verdad? Entonces viene ella, los esconde, cuando el rey lo sabe, manda a traer por ellos, y ella viene y miente por ellos. Dice, acá no hay ninguno. Ellos pasaron por aquí, pero se fueron por otro lado. Entonces viene ella y salva la vida de estos hombres. Y resulta, vean lo bonito acá, resulta que viene ella, le salva la vida, pero viene ella y le saca una promesa a ellos. ¿Cómo? Viene ella y le dice, yo quiero ser salva, pero no está hablando de la salvación de muerte del cuerpo físico, porque en aquel tiempo ellos iban a conquistar esa ciudad, sino que aquí no solamente habla de eso, sino que también nos está hablando de la salvación de su espíritu. Fíjense que a mí cuando leí completa la historia, me sorprendió bastante que viene ella, le sacó a ellos la salvación. Y así hay mucha gente allá afuera que necesita de nosotros. Pero nosotros debemos de estar preparados en la palabra y estar trabajando constantemente para el Señor, para que estas personas que están tan necesitadas, cuando nosotros menos sintamos, vengan y se acerquen a nosotros, y cuando nosotros menos sintamos nos van a sacar ese milagro. Vamos a leer Josué 1, 16 al 18. Me salté al 2, ¿verdad? Nadie me dijo, no, pastor, ese no es. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios estará contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedecieres a tu palabra en todas las cosas que le mandares, que muera. Qué fuerte esto, ¿verdad? Entonces aquí nos está hablando de obediencia. A nosotros nos ha costado, ¿verdad?, ser obedientes a nuestros esposos, porque no es fácil cuando uno llega a los caminos del Señor y le dicen, la mujer debe ser sujeta a su esposo. Ah, no, ¿y cómo le puedo obedecer yo a esto? Dice, no, si todo lo que hace va a saber más él que yo. Y empieza uno, ¿verdad?, a ver los defectos, pero no mira las virtudes que los esposos tienen. Entonces es bien difícil la obediencia en el matrimonio, pero conforme vamos leyendo nuestra palabra, nos vamos dando cuenta que no es así. Obedecemos conforme a lo que ellos nos van guiando, tampoco es aquello de que ellos nos van a tener así acá, ¿verdad? No, no es así. Por eso también dice que el esposo nos debe tratar como vasos frágiles. Entonces tiene una condición, ¿verdad? No solo la mujer debe de obedecer, sino que el hombre también. Entonces acá también nos está hablando de obediencia. Debemos ser obedientes a nuestros esposos, a nuestras autoridades, y es lo que nos cuesta. ¿Cuántos son obedientes a su pastor? Vamos a ver cuántos obedientes tenemos acá. Uy, me van a dejar sorda. Cuesta, ¿verdad? Cuesta porque a veces el pastor hace unas sus locuras que hasta a mí me cuesta seguirlo. Pero más sin embargo, yo le pido la sabiduría al Señor y le digo, Señor, de verdad esto viene de parte tuya, ¿verdad? Yo todavía dudando a veces, ¿verdad? Y no tiene que ser así, sino que nosotros debemos de apoyarnos y vamos y hacer las cosas que nos mandan. Entonces cuesta un poquito, pero eso es lo que le agrada al Señor. Cuando yo leía la historia de David, me daba cuenta que dice que la obediencia y conforme al corazón de la persona, así es como Dios le agrada que seamos. Esas son las dos cosas que son bien indispensables que nosotros pongamos en práctica. Si nos cuesta la obediencia, pues hay que trabajar en eso. Pedirle a Dios que poco a poco nos vaya puliendo, ¿verdad?
Entonces, venimos nosotros y en la historia de Rahab, cuando ella le saca la promesa, ¿por qué creen ustedes que le sacó la promesa? Porque los dos espías no andaban predicando, los dos espías no andaban haciendo actividades para que la prostituta escuchara nada, ¿verdad?, de la palabra. Cuando viene ella, dice en la historia, empieza del capítulo 2 para quienes lo quieran apuntar y leer toda la historia en su casa. Josué capítulo 12 empieza la historia de Rahab. Dice que ella escuchaba lo que en otros pueblos se decía sobre Jehová. Oír y escuchar no es lo mismo, ¿verdad? Oír, podemos oír que allá está pitando una camioneta, que por allá está sonando música, muchos ejemplos. Y escuchar dice que es la capacidad de atender e interpretar la totalidad del mensaje de la persona que está hablando, o lenguaje corporal. Entonces dice que ella escuchó. Cuando viene ella y dice que escucha, que Jehová había eliminado a varios pueblos. Entonces viene ella y por eso es que dice, yo sé que la guerra, la batalla va a empezar en este pueblo. Yo no quiero morir, no solo en cuerpo, sino que yo he escuchado que existe un Dios que hace milagros. Entonces viene ella y le saca esa promesa a los dos espías y les dice, cuando ustedes regresen en batalla a destruir a mi pueblo, yo quiero que ustedes me protejan, a mí, a mis padres y a mi familia, y a las cosas que tenemos, porque ellos destruían y arrasaban con todo, o animales, con los parientes, con todo, ancianos, niños, a ellos no les importaba. Entonces viene ella y le saca la promesa. Vamos a leer Josué. No me cambiaste las diapositivas. Vamos a leer Josué 2, 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres descendiendo del monte y pasaron. Vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Podemos leer aquí, ¿verdad?, que dice que los demás gobernantes estaban muertos de miedo. Y cuando dice miedo, es miedo, ¿verdad? Sabemos que el miedo es lo más horrible que puede haber, porque cuando entra el temor, ya no hay confianza muchas veces en el Señor. Nos vamos a saltar a Josué 3, 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esta es otra promesa, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, ensancha tu tienda. ¿Vieran qué hermoso es esto? Porque cuando nosotros fuimos a unas reuniones de nuestro grupo, nosotros teníamos grupo y nos dan la palabra, fíjense, dice, ensancha tu tienda, es el Señor que ensanches tu tienda. Pero veníamos nosotros y daban la palabra y no sabíamos que era para nosotros. Pero el Señor, como es bueno, ¿verdad? Todos nos quedábamos viendo en el grupo, que era un grupo algo grande, y todos nos quedábamos viendo y preguntando para quién era la palabra. Y nadie sabía para quién era la palabra. Pero cuando nosotros empezamos la iglesia, nos acordaba el Señor otra vez de esta palabra, ¿verdad? Que decía, ensancha tu tienda. Versículo 10. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al ateo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo, y a todo lo que termina en eo.
Entonces, ahí es donde vemos que entra mucho temor. Déjenme contarles que el pastor habla con otros pastores que vienen a buscarlo al internet, ¿verdad? Y él los ha invitado a que vayamos a reuniones de pastores. Los ha invitado a que hagamos ciertas cosas y no les parece. Tienen temor, porque ellos trabajan de otra forma y no es que los critique, sino que simple y sencillamente podemos ver que si ustedes están hoy en este lugar, es porque el Señor ha elegido el lugar en el que ustedes deben de estar. ¿Por qué? Porque aunque yo comente que a veces el pastor hace locuras, pero para el Señor no son locuras, ¿verdad? Para el Señor le gusta que nosotros trabajemos de esa forma. Entonces, cuando las personas tienen temor, no pueden hacer nada. Y esto es lo que pasa con muchos pastores, que tienen temor de construir, tienen temor de hablar la palabra a su pueblo. Si te das cuenta aquí, como decía Pati hoy, ¿verdad? No se te obliga a ofrendar ni a diezmar. Aquí los que diezmamos y los que ofrendamos podemos ver la gracia que el Señor ha puesto en nosotros y podemos ver lo que el Señor está haciendo, porque en el poquito tiempo que llevamos para lo que se ha logrado hacer, definitivamente es el Señor. Entonces, cuando nosotros disponemos, el Señor hace la obra. ¿Qué tiene que ver esto con fe? Fe, muchas veces tenemos poco en nuestro bolsillo, ¿verdad? Y decimos, ay, es que no me va a alcanzar. No, mejor voy a juntarlo poquito a poquito y después lo doy. No. El acto de fe es decir, bueno, tengo poco, pero lo voy a dar. Y yo sé que el Señor, miren, pues ahí es donde viene la acción de creer y la fe. Yo sé que el Señor va a proveer. El Señor va a mandar a más de alguien, que son sus ángeles. Nos va a mandar a alguien y nos va a dar. Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? No creo que nadie acá un día no haya tenido un pan para comer o una tortillita para comer. Entonces, la fe se trata de acciones. ¿Qué le impedía a Rahab creer en Dios? Si ella era una prostituta. Ella no había escuchado un mensaje de salvación. Ella nunca escuchó una prédica. Muchas veces nosotros hemos oído, ¿verdad? Escuchado, oímos mensajes en la televisión, en todos los lugares. Pero más sin embargo, a veces nos falta la fe. A Rahab no le impidió nada para creer en el Señor. Solamente con lo que ella escuchó, oyó decir que Jehová era poderoso, que Jehová podía hacer milagros, que Jehová era su salvación. Y ella decidió hacer la acción de sacarle a los espías, porque los espías nunca le dijeron, mira, si nos escondes nosotros te prometemos algo, ¿verdad? Vino ella, bien astuta, y les dijo, yo los escondo, pero si me dan la promesa de que me van a salvar. Así debemos de ser nosotros con Dios. Muchas veces dudamos, muchas veces nosotros fallamos en el sentido de que, es que a veces tal vez pensamos que es algo muy insignificante para pedirle a Dios. Y no, déjame decirte de que sea lo que sea, recuérdate que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y nosotros debemos de pedirle porque Él es nuestro Padre. Muchas veces nos falta la fe. ¿Por qué creen ustedes? Porque no hay oración, porque no hay ayunos. Aunque hay muchas personas que solo en ayuno y oración viven, ¿verdad? Pero en nuestro caso, como Dios nos está levantando a esta iglesia, no es por falta de eso, sino que muchas veces la fe falta por conocimiento. ¿Conocimiento a qué? Conocimiento a la palabra. Conocimiento a leer libros. Yo la vez pasada les
les refería a un libro muy bueno que se llamaba Cerdos en la Sala. Vamos a hacerle propaganda, ¿verdad? Este libro habla mucho sobre cómo se maneja el ambiente espiritual. Y la emoción de empezarlo, ¿verdad? Muchas personas lo empezaron a leer, pero quedaron en el camino. Yo les pregunté al tiempo, mire, ¿leyeron el libro? Porque me decían, fíjese que tengo este problema, fíjese que tengo esta situación. Pero leyó el libro, le decía yo. No, ya no lo leí, lo tengo en mi teléfono, pero ya no lo leí, ya no lo pude leer. Ah, bueno. Mire, y está orando. A veces. Es que solo cuando de verdad tengo la necesidad de leer así fuertemente por el problema que tengo, yo estoy orando. Ah, bueno. Y está leyendo su palabra. No, no tengo tiempo. Mis hijos no me dejan. Es que como tengo chiquititos, no tengo tiempo para leer la palabra, ¿no? ¿Creen ustedes que a veces son excusas, verdad, que ponemos? Pero a la final, ¿quién sale perjudicado? ¿Quién es? Uno mismo. Entonces, por eso es que nos falta la fe. Y por eso les leía el versículo de Romanos, porque no todos tenemos la misma medida de fe. El Señor ha dejado establecido una medida para cada uno. Pero eso no significa en que nosotros nos quedemos estancados ahí, ¿verdad? El Señor, miren, nos dio una medida de fe. Por ejemplo, nos dio 2 medidas de fe. Pero aquel tiene 5 medidas de fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para aumentar mi fe? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos aumentar la fe? Aparte de tener más conocimiento, de leer la palabra, de ponerla en práctica, de no dudar. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que activar. Tenemos que activarla ¿cómo? Creyendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos habla de muchas personas de fe. E incluso a mí me dejó así bien asombrada. Ya en Hebreos, en el Nuevo Testamento, se menciona en los padres de la fe a Rahab. Imagínense, pasó de prostituta a ser famosa, ¿no? ¿Por qué famosa? Porque ella era una mujer que no era conocida.